Nunca esperé que la ruptura con mi familia se sintiera como que te dejara un novio. No fue una pelea dramática, ni una discusión a gritos durante la cena de Navidad o un enfrentamiento desagradable en la entrada de la casa. No, llegó de la manera más anticlimática posible, un único mensaje de mi padre que apareció en nuestro chat grupal mientras me lavaba los dientes. Estás fuera. Ya no te necesitamos. Al principio, de hecho, me reí cuando lo vi, como si fuera una broma. Él nunca había enviado algo así antes. Ese hombre apenas enviaba mensajes de texto, a menos que fuera para pedirme que transfiriera dinero a su cuenta o para recordarme que recogiera los medicamentos para el colesterol de mamá. Me quedé mirando el mensaje, parpadeando, esperando una continuación, como jajaja o es broma. Pero nunca llegó. Luego mi hermana intervino como si hubiera estado esperando toda su vida este preciso momento. Finalmente. Ese dolió un poco más. Ella y yo nunca habíamos sido cercanas, pero no me di cuenta de que en realidad me odiaba. Le había cubierto el alquiler 2 veces, pagado sus libros de texto en la universidad e incluso la ayudé a conseguir un coche usado cuando el suyo quedó destrozado. Me había dicho gracias una vez, por mensaje de texto. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Entonces respondí, qué oportuno. Acabo de cancelar tus pagos. Y así de simple, había terminado. Caminé hacia la cocina, me serví una copa de vino y me senté en la barra, observando cómo el chat grupal en mi teléfono se iluminaba como si se hubiera incendiado. Exactamente a las 12:05 de la madrugada, tenía 47 mensajes nuevos esperando. No los leí de inmediato. Quería quedarme con el silencio un poco más. Fue la primera vez en años que sentí que tenía algo de poder en esa familia porque, lo que ellos no se daban cuenta, era que yo había estado manteniendo unido su pequeño mundo durante mucho más tiempo del que les importaba admitir. Empezó lentamente, como siempre sucede. Mi madre tuvo una cirugía de rodilla hace 5 años y necesitaba que alguien la llevara a fisioterapia 2 veces por semana. Mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Mi hermana estaba en la universidad y no quería perder sus turnos de fin de semana, así que di un paso al frente. Luego vinieron las entregas del supermercado, el papeleo del seguro, la vez que salí del trabajo en medio de una reunión porque a mamá se le olvidó su medicación y estaba demasiado ansiosa para tomar el autobús. La primera vez que pagué una de sus facturas fue porque les cortaron el agua y no tuvieron tiempo de ir a la oficina. Eso se convirtió en un hábito. De alguna manera, me convertí en el fondo de emergencia, el servicio de transporte, la línea directa de apoyo emocional y la asistente no remunerada, todo en uno. Pero nunca dije que no. Ni una sola vez. Me decía a mí misma que eso es lo que hace la familia. Uno no lleva la cuenta. Hasta que ellos lo hicieron. Cuando mi padre fue ascendido hace un mes, todo cambió. No fue un pequeño aumento, de repente estaba ganando dinero de verdad por primera vez en años. Solo me enteré porque mi tía lo mencionó en una barbacoa. Esa noche, le envié un mensaje de felicidades y recibí un emoji de pulgar hacia arriba como respuesta. Nada más. En una semana, las solicitudes comenzaron a agotarse. Mi madre canceló nuestro café semanal. Mi hermana dejó de responder a mis mensajes para saber cómo estaba. No más puedes ayudarnos con, o puedes enviar, solo silencio de radio. Pensé que tal vez finalmente estaban resolviendo las cosas por su cuenta. Resulta que simplemente ya no me necesitaban. Esa revelación fue un golpe duro. La peor parte no fue el mensaje en sí, fue su informalidad. La forma en que me desecharon como si fuera un abrigo viejo ocupando espacio en el armario. Sin explicaciones, sin gratitud, solo estás fuera. Pasé el resto de esa noche haciendo una lista de cada cuenta, suscripción y pago recurrente vinculado a mí. El plan de teléfono de ellos a mi nombre, el Spotify Premium de mi padre, el Kindle Unlimited de mi madre, la cuenta de Netflix que mi hermana usaba más que nadie, todo era mío. Uno por uno, entré en la aplicación del banco y cancelé las transferencias mensuales que había estado enviando para ayudar con la compra y los servicios públicos. Entré al calendario familiar y me eliminé, borré el chat grupal de mis favoritos, los eliminé de mis contactos de emergencia, les bloqueé el uso de mi cuenta de Uber e incluso cambié la contraseña de la cuenta de Hulu que sabía que usaban todos los domingos por la noche. No creo que se dieran cuenta de cuántos hilos invisibles yo sostenía hasta que los corté.
A las 12:10 de la madrugada, después de haber limpiado la última cuenta, finalmente abrí los mensajes. Mi madre había pasado de la confusión al pánico. ¿Qué quieres decir con cancelado? ¿Qué pagos? Mi padre intentaba sonar duro. Lo resolveremos sin ti. Mi hermana, siempre la estrella del drama innecesario, estás siendo una mocosa egoísta. Espero que haya valido la pena. Y luego, por supuesto, llegó la carta de la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que ellos habían hecho? Cerré la aplicación sin responder. Dormí mejor esa noche que en años. La mañana siguiente, me desperté con un silencio inquietante, no pacífico, sino vacío, como si algo hubiera sido arrancado del aire. Preparé café, abrí mi teléfono y me quedé mirando el chat grupal, 63 mensajes sin leer. No lo abrí de inmediato. Simplemente lo dejé allí, zumbando de vez en cuando como una mosca moribunda en el alféizar de la ventana. Sabía lo que habría en esos mensajes: chantajes emocionales, exigencias, historia revisionista. Finalmente, la curiosidad ganó. Empecé con mi madre. ¿De verdad le vas a hacer esto a tu propia familia? No puedo creer lo desagradecida que eres. Te cuidamos durante años. ¿Años, Sofía? Luego pasó a las amenazas. Tienes que devolver todo lo que tienes que provino de nosotros, ese coche, los muebles, las cosas que te dimos cuando te mudaste. Y finalmente, ya no eres bienvenida en esta familia. Esa fue la que me afectó. Ni siquiera me enojó. Solo me dejó un vacío. El tipo de mensaje que esperarías de un casero, no de tu madre. ¿Ese coche? Yo lo compré. Cada uno de los pagos salió de mi cuenta. El sofá. Una cosa marrón de segunda mano que me dieron porque les iban a entregar el nuevo y no querían pagar la tarifa de transporte. Todo lo que me dieron. Era ridículo. Si lleváramos la cuenta, ellos me debían años, alquiler, viajes, compras, tiempo libre del trabajo, vacaciones canceladas, carreras a la farmacia a altas horas de la noche y fines de semana cuidando a los hijos de mi hermana para que ella pudiera despejar la cabeza. Nunca pedí nada a cambio. Ni siquiera pedí un gracias. Pero tenían razón en una cosa: ya no era parte de la familia. Así que lo hice oficial. Primero, las cerraduras. Reservé un cerrajero esa misma tarde. Llegó una hora después. No solo cambié la de la puerta principal, cambié la de la puerta lateral, el teclado del garaje, incluso la estúpida cerradura del cobertizo del patio trasero. Todas las llaves de repuesto a las que pudieran tener acceso, las recogí todas. Todavía había una debajo de la roca falsa en el patio trasero. La tomé, la puse en la entrada y la aplasté con un martillo. Luego me volví digital. Entré en cada cuenta con la que alguna vez los ayudé: la suscripción a Amazon Prime que les había dejado usar, el portal de seguros en línea para los medicamentos de mamá que había creado con mi correo electrónico. Cambié la contraseña. Cada servicio de streaming, desaparecido. Cada pago automático, detenido. Su cuenta de Uber, que todavía usaba mi antigua tarjeta de crédito, desactivada. El calendario familiar que había gestionado durante años, citas médicas, visitas al veterinario, cumpleaños, eliminado. Me tomó unas 2 horas borrarme de sus vidas. Pero no me detuve ahí. Abrí la caja ignífuga que guardo en el armario, la que tiene todos mis papeles, registros bancarios y contratos, y saqué una carpeta etiquetada de emergencia. Dentro estaba el número del licenciado Morales, mi abogado. Lo contraté hace 2 años después de un lío con un cliente freelance que intentó no pagarme. Lo mantuve como mi abogado desde entonces. Le conté todo: cada transferencia, cada cuenta, cada factura que había pagado en los últimos 5 años. Le pregunté qué podrían intentar reclamar. Me dijo que guardara registros de todo, lo cual había hecho. Soy el tipo de persona que guarda recibos. Siempre lo he sido. No confío en la memoria. Estás cubierta, dijo, pero yo los vigilaría. Y fue entonces cuando algo cambió en mí. Ya no solo estaba herida, estaba alerta. Los conocía. Sabía cómo funcionaban sus mentes.
Cuando gente así se siente con derecho sobre ti durante suficiente tiempo, no sabe cómo procesar el rechazo. Reescriben la historia. De repente, tú eres la villana. Les debes algo. Los traicionaste. No importa lo que hayas hecho por ellos, en el momento en que te detienes, lo pintan como si siempre hubieras sido el problema. Efectivamente, unos días después, mi prima me envió una captura de pantalla de una publicación de mi madre en Facebook. Era una cosita vaga y manipuladora con un fondo pastel y una fuente cursiva. A veces, el hijo por el que más te sacrificas es el que te da la espalda cuando más lo necesitas. Los comentarios llegaban a raudales. Siento mucho que estés pasando por esto, Marcela. Los jóvenes de hoy son tan egoístas. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Qué pasó? No respondió a esa pregunta, por supuesto. Solo dijo, es demasiado doloroso para hablar de ello. Por favor, recen. Sabía lo que estaba haciendo. No comenté. No le envié un mensaje. No corregí la historia. Esa parte de mí, la parte que quería explicar, justificar, demostrar mi versión, había desaparecido. Que contaran su historia. Yo tenía mis recibos y la verdad. Durante unas 2 semanas, todo fue maravillosamente tranquilo. Sin mensajes, sin llamadas. Ni de ellos, ni de mi hermana, ni de la gente que solía aparecer para pedir favores porque eres la única que lo entiende, Sofía. Empecé a sentir que tal vez todo había terminado de verdad. Pero, por supuesto, no era así. Porque cuando cortas lazos con personas que están acostumbradas a desangrarte, no simplemente siguen adelante. McKinnon. Una mañana, abrí mi armario, busqué un viejo libro en el que solía esconder dinero en efectivo cuando era niña, por si acaso había emergencias, y no sentí nada dentro. Pasé las páginas. Vacío. Revisé de nuevo, y otra vez. Mis manos comenzaron a temblar. 400.000 pesos. Desaparecidos. Fue entonces cuando supe que habían estado en mi casa. Ocurrió un jueves por la mañana. El tipo de mañana que no parece nada hasta que se convierte en todo. Había tenido una llanta pinchada la noche anterior, así que decidí trabajar desde casa. Alrededor de las 11, fui a mi armario para sacar una vieja carpeta con algunos papeles para mis impuestos. La carpeta estaba detrás de una fila de libros que ya nunca tocaba, mi colección adolescente de novelas de las Bronte y antologías de poesía gastadas. Un libro en particular destacaba, Cumbres borrascosas, grueso, de tapa dura, pesado con algo más que papel. No era un libro, en realidad. Era una caja fuerte. Lo había ahuecado cuando tenía 14 años, tallando el centro con un viejo cúter en mi habitación. En aquel entonces, guardaba dinero de cumpleaños y notas que no quería que mi hermana leyera. A medida que crecí, la costumbre se mantuvo. Incluso después de abrir una cuenta de ahorro real, me gustaba saber que tenía dinero en efectivo a mano, mi dinero por si acaso. Con los años, lo fui acumulando poco a poco. Cada vez que recibía una bonificación de un trabajo freelance o un reembolso inesperado, añadía algo. 500 pesos por aquí, 1000 por allá. Nadie sabía que existía, ni siquiera mis amigos. Solo yo y tal vez, solo tal vez, mi madre. Hace años, cuando me mudé a esta casa, ella me ayudó a desempacar. Cogió el libro y se rió cuando le pareció demasiado ligero, lo hojeó e hizo algún comentario sobre cómo solía ser sigilosa. Me reí con ella. No lo pensé 2 veces. Fue entonces cuando abrí ese libro. Estaba vacío. Revisé de nuevo, pasé cada página, lo sacudí. Nada. Luego revisé los otros libros, los cajones, debajo de la tabla del suelo donde una vez escondí una tarjeta de cumpleaños. Cada lugar que alguna vez contuvo algo importante, desaparecido. Todo. 400.000 pesos desaparecidos. Y ni una sola cerradura estaba rota. Ninguna puerta forzada. Ninguna ventana rota. Ninguna señal de allanamiento. Supe entonces lo que había pasado. Lo supe de la misma manera que sabes que un vaso está a punto de caer antes de que toque el suelo. Usaron la llave. No la de la puerta principal, había cambiado todas esas después de que me excluyeran. Pero me había olvidado de la puerta del sótano.
Tenía una vieja cerradura exterior que casi nunca usábamos, y no había llegado a reemplazarla. Le había dado esa llave a mi padre cuando vino hace 2 inviernos a revisar una fuga. Nunca se la pedí de vuelta. Todavía la tenían. Entraron. Silenciosos, limpios, quirúrgicos. Directos al escondite, entraron y salieron. Ese detalle me heló más que el dinero desaparecido. No habían venido a destruir nada. No se llevaron la televisión ni mi portátil. Vinieron por una cosa, el dinero en efectivo. Y sabían exactamente dónde encontrarlo. Me senté en el suelo durante mucho tiempo. Sin llorar, sin gritar, solo mirando el libro vacío como si pudiera cambiar de opinión y devolvérmelo. Luego me levanté, cerré la puerta del sótano manualmente y llamé a la policía. Enviaron a un oficial de patrulla para tomar el informe. Fue comprensivo pero honesto. Sin vigilancia ni señales de entrada forzada, sería difícil presentar cargos. Les di los nombres de todos modos. Les dije quién creía que lo había hecho, cómo habrían entrado, qué se habrían llevado. Cuando se fue, llamé al licenciado Morales, mi abogado. Vino a la mañana siguiente, trajo un bloc de notas, hizo preguntas y parecía más furioso que yo. ¿Tienes registros de las retiradas de efectivo, de cada una, y pruebas de que el dinero existía, de que estaba en la casa? Saqué la foto. Años atrás, había tomado una foto del libro ahuecado como una broma para un amigo. Mostraba el fajo medio lleno con una leyenda que decía, mi paranoia adolescente valió la pena. Eso fue suficiente para el licenciado Morales. Redactó una carta ese mismo día, una demanda de reembolso de los fondos robados con un plazo de 5 días, o presentaríamos una demanda por robo civil y buscaríamos la restitución a través de los tribunales. La carta era directa, sin emociones y fría de una manera que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tenía una armadura real. Envié la carta por correo certificado. Luego esperé. 2 días después, mi hermana rompió el silencio. No mis padres, mi hermana. Me envió un mensaje directamente. ¿En serio? ¿Vas a demandar a mamá y papá? ¿Estás loca? Están pasando por un mal momento. Tú tienes dinero. ¿Cuál es el problema? Fue tan casual, tan despectivo. Como si fuera solo un malentendido. Como si tuvieran derecho a ese dinero. No respondí. Unas horas más tarde, continuó. Estás siendo cruel. Sabes que no harían eso si no estuvieran desesperados. Sigues siendo parte de esta familia, te guste o no. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. Sigues siendo parte de esta familia. Fue entonces cuando lo entendí. Para ellos, familia no significaba amor. Significaba acceso. Acceso a favores, acceso a dinero, acceso a mí. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que nunca me vieron como una hija. Me vieron como un recurso. Y ahora ese recurso estaba contraatacando. No iban a dejar que eso sucediera sin luchar. Y yo tampoco. Al 5.º día después de que el licenciado Morales enviara la carta de demanda, recibí el correo electrónico de confirmación de que la habían recibido, con acuse de recibo. Aún sin respuesta de ellos. Ninguna llamada. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un silencio que se sentía cargado. Pensé que tal vez estaban ganando tiempo, tratando de averiguar qué hacer. Quizás estaban buscando el dinero desesperadamente. Quizás estaban avergonzados. Pero esa ilusión se hizo añicos 2 días después. Estaba preparando el almuerzo cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No a llamar, a golpear. Ni siquiera necesité mirar. Ya sabía que era mi hermana. No me había contactado directamente en semanas, aparte de ese mensaje intentando hacerme sentir culpable. Ahora estaba fuera de mi casa, gritando como si estuviéramos en un reality show. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Estás demandando a mamá y papá? Me quedé detrás de la puerta, fuera de la vista. Dejé que gritara. No le iba a dar la satisfacción de una pelea cara a cara. Son familia, Sofía. No se demanda a la propia familia. No respondí. Ella siguió. ¿Sabes por qué lo hicieron?
Sabes que no lo habrían hecho a menos que lo necesitaran. Aún así, no dije nada. Luego dijo la parte que me reveló todo lo que necesitaba saber. Solo lo tomaron porque sabían que se lo estabas ocultando. Dejé de respirar. Eso no era una suposición. Fue un desliz. Acababa de admitirlo. Intentó retractarse, gritando algo sobre haber sido llevada al límite y siempre has sido egoísta, pero ya había escuchado lo que necesitaba. Finalmente, se fue, murmurando maldiciones lo suficientemente alto como para que los vecinos las oyeran. Llamé al licenciado Morales de inmediato. Seguimos adelante, dije. No dudó. En 24 horas, presentó la siguiente ronda de acciones legales: robo civil, demanda de restitución y reembolso de los honorarios legales. Esto ya no era solo un disparo de advertencia. Íbamos con todo. Y fue entonces cuando mis padres finalmente respondieron, pero no con una disculpa. A través de su abogado, admitieron haber tomado el dinero, pero afirmaron que no fue un robo. Fue un reembolso. Argumentaron que el dinero que guardaba en mi casa era, en sus palabras, una parte de deudas familiares largamente adeudadas. Mi padre dijo que me había beneficiado financiera y emocionalmente de décadas de apoyo, y que era razonable que reclamaran parte de eso ahora que lo necesitaban. Mi madre afirmó que cuidarme hasta la edad adulta les había supuesto una carga financiera por la que nunca fueron compensados. Citaron viejas facturas de supermercado, servicios públicos de cuando vivía en casa, incluso el desgaste de su vehículo por años de recados y citas. Era ridículo hasta que lo llevaron más lejos. Presentaron una contrademanda. Me estaban demandando por apoyo y servicios no pagados acumulados. Listaron una hoja de cálculo de costos que creían que les debía. Algunos de ellos completamente inventados, otros distorsionados más allá del reconocimiento. Mi hermana incluso incluyó una reclamación por angustia personal por haber estado expuesta al comportamiento tóxico de una hermana. Exigía una compensación. Me senté en la oficina del licenciado Morales sosteniendo esos papeles como si fueran de otro planeta. Esto es una locura, dije. Él no estuvo en desacuerdo. Es estratégico, dijo. Esperan que entres en pánico, retires tu demanda y llegues a un acuerdo en privado. Se trata de asustarte. Pero el efecto fue el contrario. Lo vi claro. No solo me robaron. Querían darle la vuelta a la historia, torcer la verdad hasta que yo fuera la mala. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuántas veces habían hecho eso antes. Como cuando dejé de darles dinero mensualmente y afirmaron que les estaba negando ayuda, o cuando no llevé a mi madre a su cita con 2 horas de antelación y le dijo a la familia que la había abandonado. Cada vez que ponía un límite, lo llamaban traición. Y ahora intentaban sepultarme bajo papeleo y reclamaciones falsas. Así que empecé a prepararme. Revisé mis registros, saqué extractos bancarios, capturas de pantalla, correos electrónicos antiguos. Busqué en años de recibos, calendarios, transferencias financieras. Construí una línea de tiempo. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo que no esperaban. La gente se estaba enterando. Mi prima me contactó, luego mi tía, luego una mujer con la que mi madre solía jugar a las cartas en el centro social. La historia se estaba filtrando porque mi hermana no podía mantener la boca cerrada. Había estado desahogándose con cualquiera que quisiera escuchar, tratando de ganar simpatía. Pero no estaba funcionando, porque cuanto más gente lo oía, peor sonaba. ¿Se llevaron qué? ¿Entraron a su casa? ¿Le robaron sus ahorros y ahora la están demandando? Se estaba extendiendo silenciosamente pero rápido, y mis padres comenzaban a sentirlo. Mi tía me llamó llorando, dijo que había confrontado a mi madre, y mi madre se había derrumbado, diciendo que yo estaba tratando de destruir a la familia, que estaba tergiversando las cosas para hacerlos parecer monstruos. Pero no tuve que tergiversar nada. Lo habían hecho todo ellos solos. El licenciado Morales llamó más tarde esa semana con más noticias. La contabilidad forense de sus finanzas sí, la solicitamos, mostró que no estaban en apuros. Ni de lejos. Tenían dinero en cuentas de jubilación, una propiedad de alquiler pagada y varios meses de ahorros intactos. No se estaban ahogando. Simplemente estaban enojados porque no tenían acceso a lo mío.
No hicieron esto porque necesitaran el dinero, dijo el licenciado Morales. Lo hicieron porque se sentían con derecho a él. Tenía razón. Nunca se trató de desesperación. Se trató de control. Y ahora, con la verdad desmoronándose en público y la fecha del juicio acercándose, ese control se les estaba escapando de las manos. No iban a permitir que eso sucediera en silencio. Y yo no tenía idea de lo desagradables que estaban a punto de volverse. El final no llegó en una sala de tribunal. Llegó en susurros, capturas de pantalla y humillación pública. Después de que mis padres presentaran la contrademanda, todo comenzó a filtrarse. Yo no le conté a nadie, pero mi hermana no pudo quedarse callada. Necesitaba validación con demasiada urgencia. Le contó a una prima su versión de los hechos, como me había vuelto loca y demandado a nuestros propios padres por un malentendido. Pero luego esa prima compartió los mensajes reales, y de repente la historia no encajaba. Se extendió como la pólvora. El mensaje de mi padre: estás fuera. Ya no te necesitamos. La respuesta de mi hermana: finalmente. Mi respuesta: qué oportuno. Acabo de cancelar tus pagos. Todo terminó en el chat grupal de nuestra familia extendida. Y desde allí, fue más lejos. A viejos amigos de la familia, a vecinos, incluso a gente de su iglesia. En cuestión de días, la reputación perfecta de mis padres se estaba desmoronando en cámara lenta. Mi tía me llamó primero, su voz una mezcla de incredulidad y furia. Sofía, ¿es verdad? Te quitaron dinero. No lo negué. Tampoco lo expliqué. Solo dije: hay un caso pendiente. Todo saldrá a la luz pronto. Ese silencio en la línea me dijo suficiente. Ella sabía. Para el final de la semana, la gente estaba hablando. Alguien me envió una foto de mi madre en La Comer, discutiendo con una mujer cerca de la sección de frutas y verduras. La mujer había preguntado: ¿es verdad que le robaste a tu hija? Al parecer, mi madre rompió a llorar y dejó el carrito allí. Habría sido triste si no fuera tan predecible. Habían construido toda su identidad en torno a ser la familia buena. Los que organizaban las fiestas, donaban a la iglesia, publicaban fotos sonrientes cada domingo por la mañana. Ahora todos sabían que era una farsa. El licenciado Morales, mi abogado, fue implacable. Cada correo electrónico suyo se sentía como un progreso. Había encontrado pruebas de que mis padres no tenían problemas financieros en absoluto, múltiples cuentas, una propiedad de alquiler, incluso un fondo de inversión. La idea de que habían necesitado el dinero era una mentira. No habían estado desesperados. Habían sido codiciosos. Eso me enojó más que el propio robo. Podrían haber pedido ayuda. Quizás habría dicho que sí, incluso después de todo. Pero no lo hicieron. Simplemente lo tomaron. La audiencia estaba programada para la semana siguiente, pero antes de que siquiera comenzara, su abogado se puso en contacto. Sonaba cansado, casi derrotado. Dijo que querían llegar a un acuerdo en silencio. Devolverían la cantidad total más parte de mis costos legales si yo aceptaba la confidencialidad. El licenciado Morales me miró desde el otro lado de la mesa. Es tu decisión, dijo. Técnicamente, ya has ganado. Esto solo decide cuán público se vuelve. Ni siquiera dudé. No hay trato, dije. Vamos a terminar esto como corresponde. Sonrió, apenas. Eso es lo que pensé que dirías. 3 días después, recibimos una notificación oficial. Retiraban su contrademanda, devolvían los 400.000 pesos completos, cubrían parte de los honorarios y proporcionaban una admisión por escrito de haber tomado el dinero sin consentimiento explícito. Era el equivalente legal de ondear una bandera blanca. No se habían disculpado. Ni siquiera habían llamado. Pero se habían visto obligados a admitir la verdad en papel, donde no podía ser torcida ni reescrita. Eso fue suficiente. El licenciado Morales y yo firmamos los papeles a la mañana siguiente. Tan pronto como se archivó, transferí sus honorarios y cerré la carpeta que había vivido en la encimera de mi cocina durante semanas. El caso estaba cerrado. Pero las consecuencias no, porque una vez que el acuerdo se convirtió en registro público, el resto de la historia se difundió.
Las personas que una vez habían defendido a mis padres dejaron de devolverles las llamadas. Los vecinos dejaron de saludar. Incluso su pastor, según se informa, los animó a tomarse un tiempo fuera de la congregación. En otras palabras, fueron exiliados silenciosamente. No lo celebré. No había nada que celebrar, solo una especie de calma agotada. Un silencio que no era pacífico, sino final. El dinero apareció de nuevo en mi cuenta 10 días después. Me quedé mirando los números, recordando lo duro que había trabajado por cada peso. Debería haberme sentido aliviada, pero todo lo que sentí fue cansancio. Esa misma noche, mi hermana me envió un mensaje: ¿contenta ahora? Ganaste. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo resentimiento. Borré el mensaje y bloqueé su número. Luego hice lo mismo con mis padres. Cambié mis cerraduras de nuevo, incluso instalé un sistema de cámaras. Quería asegurarme por completo de que nunca volverían a cruzar ese umbral. Una semana después, recibí una última noticia. Su propiedad de alquiler, la que habían estado usando como ingreso adicional, se había venido abajo. Los inquilinos se mudaron después de enterarse de lo que habían hecho. Aparentemente, no querían alquilarle a la pareja que le robó a su propia hija. Fue entonces cuando me di cuenta de que el karma a veces no llega de golpe. A veces simplemente desmantela a las personas lentamente, pieza por pieza, hasta que se quedan exactamente con lo que merecen: silencio, vergüenza y el uno al otro. Debería haberme sentido bien, pero no fue así. Ganar contra tu propia familia no se siente como una victoria. Se siente como cortar una extremidad para detener la infección. Cuando la gente me pregunta qué aprendí de esto, nunca les cuento la historia completa. Solo digo esto: si tus propios padres están dispuestos a robarte por dinero, nunca volverás a ver el amor de la misma manera. Porque una vez que las personas que te criaron demuestran que prefieren tener tu cartera que tu confianza, empiezas a preguntarte si alguien, amigos, amantes, cualquiera, es realmente seguro para dejar entrar. Habría sido más fácil si simplemente hubieran desaparecido, se hubieran desvanecido en el fondo, aprendido la lección, se hubieran sentado en su vergüenza y seguido adelante como personas normales con un mínimo de decencia. Pero así no es como operan las personas como ellos. Durante algunas semanas después del acuerdo, hubo silencio. Sin mensajes, sin avistamientos, sin más acrobacias legales ridículas. El dinero estaba de vuelta en mi cuenta. Sus nombres estaban bloqueados en mi teléfono. Había instalado nuevas cerraduras, un sistema de cámaras y me había asegurado de que no existiera ni una sola llave fuera de la mía. Debería haber terminado. Pero la gente como mis padres no sabe cuándo irse. Comenzó con pequeñas cosas. Una tarjeta de cumpleaños en el correo, sin firmar. Pero reconocí la letra, la misma caligrafía redonda que mi madre usaba cuando dejaba notas en mi lonchera. Un correo electrónico a mi cuenta de trabajo desde una dirección desechable con solo el asunto: ¿estás contenta ahora? Luego una prima llamó para decir que se encontró con mi madre en el banco. Al parecer, mi madre todavía le decía a la gente que solo estábamos pasando por un mal momento, que todo había sido un gran malentendido que se había salido de control. Que esperaba que algún día Sofía entrara en razón y volviera a casa. A casa, como si ese lugar alguna vez hubiera sido seguro. Pero el verdadero punto de quiebre llegó un domingo por la tarde a finales de otoño. Acababa de regresar de una larga caminata, el aire fresco, las hojas medio muertas en los árboles. Giré en mi calle y vi un coche familiar estacionado justo después de mi entrada. Un Honda marrón, abolladura en el parachoques trasero, matrícula delantera ligeramente torcida. El coche de mi padre. Me quedé helada en medio de la calle. Simplemente me quedé allí, el sudor secándose en mi cuello, las manos aún aferradas a mi botella de agua vacía. Mi madre salió primero, como si esto fuera normal, como si estuviera por la zona y pensara en saludar. Se veía mayor, más delgada, el pelo más gris de lo que recordaba. Sonrió como si nada hubiera pasado. Mi padre se quedó en el asiento del conductor. Por supuesto que sí. Ella comenzó a caminar hacia mí lentamente, con cautela, las manos juntas delante de ella como si se estuviera haciendo pequeña, no amenazante. Se detuvo a unos 3 metros de distancia, justo fuera del alcance de mi propiedad. No hablé. No parpadeé. Dijo mi nombre una vez.
No dije nada. Luego dijo, ¿podemos hablar? Solo hablar. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Todavía pensaban que había una versión de esto en la que podrían ser perdonados, en la que yo les dejaría explicar, llorar, tal vez ofrecer una disculpa temblorosa, y todos volveríamos a jugar a la casita. No entendían la diferencia entre estar herido y haber terminado. Ya no estaba herida. Había terminado. Me di la vuelta y regresé por donde había venido. No dije una palabra. Ni siquiera miré hacia atrás. Di la vuelta a la manzana, regresé y esperé en la esquina hasta que vi su coche alejarse. Más tarde esa noche, dejó un mensaje de voz. Fue corto. Solo queremos arreglar las cosas. No nos dimos cuenta de lo lejos que llegaría esto. Todavía no lo entendía. No llegó a ninguna parte. Ellos lo llevaron allí. Ellos abrieron esa puerta, cruzaron esa línea, vaciaron ese libro y luego tuvieron el descaro de actuar sorprendidos cuando no me sometí como solía hacerlo. A la mañana siguiente, cambié mi número. Ese mismo día, puse mi casa en venta. 3 semanas después, estaba vendida. Me mudé a Mérida, nueva casa, nuevas cerraduras, sin rastro de ellos. Me aseguré de que ni siquiera el reenvío de correo incluyera su apellido. Cambié mis contactos de emergencia, redacté un nuevo testamento, actualicé todo. Borrón y cuenta nueva. No saben dónde vivo ahora. Nunca lo sabrán. El libro ahuecado vino conmigo, pero ya no guarda dinero. Ahora guarda copias de todo, la demanda, el acuerdo, los registros de correo electrónico, los mensajes de texto. Lo guardo no porque tenga miedo, sino porque he terminado de dar explicaciones. Si alguien alguna vez intenta reescribir esta historia, tengo el guión original. Y la gente intentó reescribirlo. Una antigua vecina me llamó una vez, dijo que había visto a mi madre llorando en su porche, diciendo que extrañaba a su hija. Me preguntó si tal vez podría encontrar en mi corazón la voluntad de hablar con ellos de nuevo. Le dije que había encontrado en mi corazón la voluntad de irme y no mirar atrás. Esa fue la última vez que alguien preguntó. Lo curioso es que la gente como mis padres confía en el silencio. Cuentan con el hecho de que la mayoría de los hijos no hablarán de lo que sucede a puerta cerrada. Que protegeremos la imagen, nos tragaremos el dolor, les dejaremos llevar la narrativa porque es más fácil que derribarlo todo. Pero eligieron a la hija equivocada para eso. Me usaron durante años. Mi dinero, mi tiempo, mi culpa, mi silencio. Y cuando dejé de dar, tomaron. Cuando intenté que rindieran cuentas, tomaron represalias. Y cuando perdieron, todavía volvieron arrastrándose. No para enmendar las cosas, sino para recuperar el control. La diferencia ahora es que sé quiénes son. Y sé quién soy sin ellos. Más fuerte, más tranquila, más aguda. Más silenciosa, tal vez, pero no callada. Porque cuando la gente te muestra lo poco que significa tu confianza para ellos, dejas de hablar su idioma. Hablas con puertas cerradas, con direcciones no listadas, con números cambiados y mensajes de voz no devueltos. Y cuando finalmente aparecen en tu calle tratando de probar ese último límite, les dejas ver tu rostro una última vez, el tiempo suficiente para que se den cuenta de que la puerta a la que están llamando ya no conduce a ningún lugar donde sean bienvenidos. Y entonces te alejas para siempre. Realmente pensé que eso era todo. Nueva ciudad, nuevo hogar, nuevo número. Lo cambié todo. Nadie sabía dónde estaba. Sin ubicaciones compartidas, sin redes sociales públicas. Finalmente era libre. O eso pensaba. 6 meses después de mudarme, apareció una carta en mi buzón. No un correo electrónico, no una llamada telefónica, una carta física. Escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre de pila en el sobre, escrito correctamente de la manera exacta en que mi madre siempre lo usaba, la A, suave al final, no la ortografía más dura que todos los demás usaban por defecto. La miré durante un rato, no la abrí de inmediato, ni siquiera la toqué. Entré, la puse en la encimera y la miré como si pudiera explotar. Una parte de mí quería quemarla sin leerla, pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola página. Sin saludo, sin fecha, solo esto, estamos vendiendo la casa. Las cosas han cambiado.
Deberías pasar antes de que se vaya. Quizás quieras verla una última vez. Algunas de tus cosas todavía están aquí. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Eran ellos. Lo que más me sorprendió no fue el intento de contactarme. Fue el tono, como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos una familia normal con cabos sueltos que atar. Como si irrumpir en mi casa, robarme, mentir, contrademandarme y luego emboscarme fuera de mi casa no hubiera terminado con todo. No respondí, pero se me metió bajo la piel. Vender la casa significaba que iban en serio. Tal vez se estaban mudando, tal vez intentando reducirse después del daño, tal vez intentando huir de ello. No me importaba. No necesitaba nada de esa casa. Pero algo me picaba. La idea de que ellos empaquetaran la poca evidencia de mí que aún quedaba y la tiraran como basura. Así que tomé una decisión. Conduje de vuelta una última vez. No fui a la casa. No contacté a nadie. Simplemente estacioné a una cuadra de distancia. Pasé caminando como si fuera una extraña. Capucha puesta, cabeza gacha. Estaba vacía. El porche estaba desnudo. Sin muebles. Sin carillones de viento. Cortinas desaparecidas. Un cartel de se vende en el frente. El césped estaba muerto, la pintura descascarada en las ventanas. El lugar parecía vaciado, como si hubiera envejecido 20 años en 6 meses. Y en ese momento, no sentí nada. Ni tristeza, ni nostalgia, solo una extraña y silenciosa satisfacción, como ver un set de filmación siendo desmontado después de la escena final. No estaban en casa. Las luces estaban apagadas. La puerta del garaje estaba a medio abrir. Dentro, pude ver algunas cajas de cartón apiladas cerca de la pared. Seguí caminando. Esa noche, escribí una carta propia, solo una frase. No queda nada para mí que recoger. No la envié, simplemente la doblé, la metí dentro del viejo libro hueco y lo sellé para siempre. Unas semanas después, me llegó la noticia a través de alguien lejano. Se habían mudado a Querétaro. Un lugar más pequeño, sin amigos cerca, sin lazos sociales restantes. Mi hermana se mudó con un tipo que apenas conocía y dejó de contestar sus llamadas. Su mundo finalmente se había vuelto lo suficientemente pequeño como para coincidir con el tamaño de sus elecciones. En cuanto a mí, comencé de nuevo. De verdad, esta vez. Me uní a un grupo de corredores, volví al trabajo freelance, hice amigos que no preguntaban por mi familia porque yo no los mencionaba. No más defenderlos. No más esperar que cambiaran. Simplemente vivir. Una noche, me senté en mi porche trasero viendo el sol desaparecer detrás de los árboles. Todavía estaba tranquilo. Y me di cuenta de algo. La historia no terminó cuando los eliminé de mi vida. Terminó cuando dejé de esperar una disculpa. Terminó cuando dejé de necesitar que ellos entendieran. Y en ese espacio donde solía estar el dolor, finalmente hubo lugar para algo más. Paz. No porque ellos me la dieran, sino porque la construí yo misma. Y nadie tiene derecho a quitarme eso.